Cuando te dicen surrealismo, ¿en quién piensas? Probablemente en Dalí, y bueno, a lo mejor en Magritte o Frida Kahlo. Pero ¿sabías que le debemos todos esos artistas a un movimiento anterior? ¿Conoces el Dada o Dadaísmo? En 1916, Hugo Boll publica el Manifiesto Dada, oficializando el movimiento, aunque varias obras y escritos prototípicos llevaban varios años en circulación. Artistas y escritores como Tristan Tzara, Marcel Janco, Sophie Toiba-Arp, Jean Arp y Richard Huelsenbeck se reunían en el Cabaret Voltaire, en Zúrich, propiedad de Hugo Boll. Allí debatían, conspiraban, colaboraban y opinaban, y participaban en conversaciones artísticas y en vicio. Todos coincidían en el deseo de criticar de la manera más salvaje posible la moral burguesa, el fetichismo y obsesión por la comodidad y la mercancía, además de la concepción positivista de la historia. ¿Qué es el positivismo? Es la filosofía según la cual el progreso de la civilización siempre va a mejor. En medio de la Gran Guerra, los artistas Dada dijeron, lógicamente, esto es pura patraña. Y todo lo que ha hecho esta concepción del mundo es permitir a los poderosos aumentar su ambición y riqueza. Así que decidieron fundar un movimiento para desmantelar estas ideas, escandalizar a la sociedad y hacerle ver el absurdo de lo convencional y lo sensato. De acuerdo con Marcel Janco, habíamos perdido la confianza en nuestra cultura. Todo tenía que ser demolido. Comenzaríamos de nuevo, como una tabula rasa. En el Cabaret Voltaire empezamos escandalizando el sentido común, la opinión pública, la educación, las instituciones, museos, el buen gusto. En definitiva, todo el orden prevalente. Buscaban el humor irónico, ácido y crítico, la risa provocadora e irreverente. Se burlaban de los ideales burgueses de progreso, la fe ciega en la ciencia, el culto al dinero, el uso del arte para adormecer conciencias, las ciencias sociales y el nacionalismo. Todas estas bellas ideas se habían quedado en nada ante la ambición y sed de sangre del poder. Como respuesta, los dadaístas promulgaron la irracionalidad y el absurdo en reemplazo del arte y la literatura. Buscaban la descomposición de las palabras, de los significados y de los sonidos. En un mundo que se había vuelto loco, pero pretendía estar cuerdo, ellos querían responder con verdadera locura. Los artistas del Dada estaban nutridos por las vanguardias de París, Berlín, Nueva York y Milán, como el cubismo y el futurismo. Incorporando sus visiones sobre la representación del mundo y el valor de la belleza, las llevaron más allá. De acuerdo a los dadaístas, en una sociedad como la del siglo XX, donde los avances tecnológicos habían llevado no a la prosperidad, sino a la masacre, la belleza había muerto y el arte como lo conocíamos era inútil. Ellos valoraban el gesto artístico de escoger un objeto o reordenar pedazos, en vez de valorarlos por su valor estético o su belleza. Esta filosofía la podemos ver en los ready-mades de Marcel Duchamp, como en su famosa fuente de 1917. Estos eran objetos mundanos o un poco alterados que eran arte porque a Duchamp le daba la gana. De esta manera crearon el anti-arte, obras orientadas a destruir las nociones tradicionales de arte. Por este mismo rechazo a la forma clásica de hacer cualquier cosa, los dadaístas no desarrollaron voluntariamente la pintura, sino otras formas de hacer arte gráfico, como el collage y la intervención, del que ellos hicieron una manera expresiva y brillante de mostrar el absurdo y el caos mental de la modernidad, o los diagramas mecánicos de Francis Picabia, o las fotografías abstractas y misteriosas de Man Ray. Artistas cubistas o expresionistas como Picabia, Otto Dix y Max Ernst sí desarrollaron la pintura, aportando parte de la filosofía y espíritu del dadaísmo, su amor por la controversia y su deseo de destruir todo lo racional. El dadaísmo fue un movimiento en constante fusión y conversación con las demás vanguardias del siglo XX, y podemos ver paralelos entre el dada y el futurismo. Ambos veían el pasado y la tradición como malos chistes, instituciones ridículas y vacías. Pero mientras que el futurismo veía en la modernidad y su industria la evolución lógica de la humanidad y quería pisar el acelerador, el Dada veía en la modernidad un monstruo terrible que estaba destruyendo la humanidad y buscaba acabar con todo, tanto viejo como nuevo, para volver a empezar de cero sin tantas estupideces. En esto consistió el asco dadaísta. Asco a la familia, a la religión, a la jerarquía, a la lógica, al arte, etc. Todo debía ser abolido. Su ánimo destructor y aleatorio se extendió a la literatura, donde una de sus técnicas favoritas fue el cut-up. Seleccionar uno o varios textos, recortarlo en frases, revolverlas al azar, y luego seleccionar varias para componer un nuevo poema o fragmento, haciendo la creación literaria algo aleatorio. Asimismo, elogiaron el valor sonoro de las palabras mismas, al igual que hacía el futurismo. Lo podemos ver en el poema Karawane.
Ninguna de estas palabras significa nada, pero la idea es llevar a la audiencia del declamador a un trance, una especie de hipnosis por el sonido. ¿Qué rayos es eso? ¿Y qué significa Dada? Esta es una de las claves del movimiento, y es que nadie lo sabe con certeza. De acuerdo con uno de los manifiestos dadaístas de Tristan Tzara, Dada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder tiempo por una palabra que no significa nada, el primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden bacteriológico, hallar su orden etimológico, histórico o psicológico por lo menos. Por los periódicos sabemos que los negros Cru llaman al rabo de la vaca sagrada Dada. El cubo y la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de Dada. Un caballo de madera, la nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano Dada. Sabios periodistas ven en todo ello un arte para niño. Otros santones Jesús habla a los niños, el retorno a un primitivismo seco y estrepitoso y monótono. No es posible construir la sensibilidad sobre una palabra. Todo sistema converge hacia una aburrida perfección, estancada idea de una ciénaga dorada, relativo producto humano. La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma porque la belleza ha muerto. Dada no significa nada. Tiene, como dice Tristan Tzara, varios significados y quién sabe si son de verdad. Pero en realidad Dada no es más que 2 sílabas escogidas al azar. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. El movimiento nació en el Cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza, y se extendió por Berlín, Colonia, Nueva York, París, y más adelante, por Holanda, Yugoslavia, Georgia y Japón. Curiosamente, no tuvo mucho éxito en Italia, pero sí alcanzó a interesar, aún más curiosamente, a un joven Julius Evola, uno de los mayores pensadores de la extrema derecha y el fascismo. Por su propia naturaleza iconoclasta, el dadaísmo fue un movimiento que se fragmentó y diluyó con facilidad. Sus artistas fluían entre corrientes y tendencias como el futurismo, cubismo, pintura metafísica y sobre todo el surrealismo. A medida que el público se acostumbraba a la controversia de las burlas ácidas de los dadaístas, estas burlas y críticas se hacían cada vez menos efectivas. En 1921, los dadaístas se expusieron en el Salón de los Independientes de París, donde ya habían expuesto los impresionistas y cubistas, provocando disturbios al esparcir rumores de que Charlie Chaplin estaría presente, lo cual era mentira. En 1923, Tristan Tzara estrenó su obra El corazón de gas, una locura en la que todos los personajes hablan en frases sin sentido, la estructura no tiene lógica alguna, y culmina en una descomposición del texto mismo. André Breton y sus seguidores criticaron la obra y las ideas de Tzara, que se enfocaba en el performance y abandonaba el ansia destructora del movimiento. Por otro lado, Francis Picabia proponía que el Dada debía orientarse más al nihilismo. Esto culminó en los disturbios provocados por Breton y sus seguidores en la premiere del Corazón de Gas, en el Théâtre Michel. Breton se subió al escenario y empezó a pegarle a los actores, que no podían defenderse por los diseños de sus extraños trajes. Otros escritores presentes apoyaron a Breton, empujando y atacando a los partidarios de Tzara y rompiendo lámparas y muebles hasta que la policía tuvo que intervenir. Esta pelea de egos por el rumbo del dadaísmo se considera el final del movimiento. Para 1924, el dadaísmo original se había fundido en otras vanguardias y tomado otros rumbos. André Breton, por ejemplo, publicó el Manifiesto Surrealista ese año. El Dada influyó en muchos movimientos artísticos y culturales del siglo XX, desde el realismo social hasta el situacionismo internacional de Guy Debord, desde la literatura aleatoria de William Burroughs y su influencia en Nirvana y David Bowie, hasta el cine radical y conceptual de Jean-Luc Godard. El dadaísmo, por sus propias características, estaba destinado a no durar, a implosionar, porque apenas se encontrara una especie de aceptación o significado social,
significaría que habían abandonado su misión destructora. ¿Será que actualmente, con tantas tendencias y modas, tantas limitaciones y mordazas, tantas estupideces que nos acribillan por un lado y por otro, necesitamos una especie de nuevo dadaísmo? ¿Será mejor acabar con todo y volver a empezar de nuevo?